Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto la tarde del miércoles 9 de abril. Muy contentos de saludarle y contentos también de que usted nos reciba en su casa, en su oficina, en su aparato telefónico, en su auto, para que nos sintonice y platiquemos acerca del pronóstico para el lago de Chapala. Por lo pronto, esta situación que nos aqueja para el 2014-2016. Así que yo les recuerdo que ese es el tema de nuestra semana. Y le doy la más cordial bienvenida a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí, invitándolo a que usted nos sintonice en C7 Radio o en C7 Televisión. Y si usted no lo puede hacer a través de estos medios tradicionales, bueno, pues a través de internet también estamos en vivo en www.c7jalisco.com. Sus comentarios, sus puntos de vista son muy importantes. ¿Usted considera que Chapala puede estar en riesgo, el lago de Chapala puede estar en riesgo de entrar en una crisis? ¿Qué es lo que usted puede hacer para, desde su punto de vista, desde su trinchera, evitar, abonar para que esta crisis nos llegue pronto, que no nos quedemos sin agua, el abastecimiento del agua para la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cuáles son las prácticas que usted realiza para su consumo de agua? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Todo esto a propósito, este es el tema de la semana, a propósito porque el lago de Chapala actualmente se encuentra a un 40.9% de su capacidad. Es por eso que, bueno, pues hay alertas amarillas en cuanto a lo que está sucediendo a nuestro lago, el lago más importante de México, el lago de Chapala. Esta tarde es mesa de jóvenes, así que yo saludo con mucho gusto, dándole la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Abraham, bienvenido nuevamente, gracias. Gracias, Begoña, buenas tardes y saludos a todos y al auditorio. Gracias. Gracias también a Rodrigo Cornejo, miembro de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Buenas tardes, Rodrigo, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Con mucho gusto. También está con nosotros Marcelino González, representando esta tarde a Altavoz. Buenas tardes, Marcelino. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y un gusto conocerlos y poder estar aquí con ustedes. Con mucho gusto. Gracias. Pues para hablar de un tema que a todos nos atañe, así que nadie estamos fuera de hablar del lago de Chapala, sobre todo del vital líquido, ¿no? Que es lo que contiene el lago de Chapala y la situación actual. Si ustedes pudieran definir en una sola palabra o en términos muy cortos, definir el pronóstico del lago de Chapala, ¿qué término utilizarían, qué palabra utilizarían y por qué? ¿Quieres iniciar, Abraham? Sí, yo le pondría la palabra o las palabras muy preocupante, este pronóstico del lago de Chapala, y si quieres ahorita lo desarrollamos este concepto, ¿no? Ok, muy bien. Ok, Abraham dice muy preocupante. Rodrigo Cornejo, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu definición? Completamente incierto. Completamente incierto. Ok, bueno, ahorita nos platicas por qué es incierto. Y Marcelino González, ¿cómo lo definirías? Pues yo coincido con Abraham en términos de preocupante y a la misma vez alarmante. Ok, preocupante y alarmante. Ok. A ver, Abraham, platícanos por qué muy preocupante. ¿Cuáles son los puntos en concreto por los cuales tú defines muy preocupante el pronóstico del lago de Chapala? Porque nos estamos acercando a los dos históricos mínimos que ha habido, uno que fue en la década de 1945 a 55 y otro que fue en 2002, por eso es muy preocupante, pero a diferencia de aquellas etapas, los cambios climáticos son más agresivos, hay mayor crecimiento poblacional y se ha dejado de tener políticas públicas o acciones que aminoren el abastecimiento de agua que Chapala le otorga a la zona conurbada de Guadalajara. Creo que es muy preocupante y manda una señal de alarma tanto para el gobierno como para la sociedad, ¿no? El gobierno que tenga y tome acciones definitivas, hay algunas, pero que se tomen acciones definitivas para ayudar a Chapala a que se recupere, no quitarle, que no sea el principal abastecedor de agua. Y también la sociedad, que tomemos conciencia de una vez por todas y que hagamos un uso eficiente, ¿no? de este recurso. Ok, gracias, Abraham. Por favor, Rodrigo, tú nos dices completamente incierto el pronóstico para el lago de Chapala.
Pues la cuenca Lerma, dentro de la cual está contenido el río Lerma, que abastece, es la afluente más grande del lago de Chapala, junto con el lago están clasificados como zonas de alta presión hídrica. Esto quiere decir que están sobredemandados y que de continuar la situación, este abastecimiento no podría continuar a los niveles que se tienen. Ya se han buscado opciones que también son inciertas en sí mismas, como la presa del Zapotillo, que ni siquiera abastecería en su mayoría con el caudal que captaría a la zona metropolitana de Guadalajara, y con la zona de la urbanización del Bajío en el municipio de Zapopan, una de las zonas de captación de agua para los pozos y las cuencas subterráneas que existen en la zona metropolitana, de donde nosotros podemos obtener agua, está bajo una presión de urbanización enorme. Entonces, de concretarse estos factores negativos de los que hablamos, que siga habiendo una sobredemanda, un crecimiento desordenado de la zona metropolitana, y de urbanizarse el Bajío, va a estar la situación, se va a transformar en muy precaria para la zona metropolitana de Guadalajara, sin contar que Chapala es la piedra angular de una cuenca de biodiversidad y de riego y de producción agrícola enorme, que abarca más que el estado de Jalisco incluso. Claro. Entonces es bastante incierto saber qué va a suceder. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Marcelino, tú nos dices preocupante y alarmante el pronóstico para el lago de Chapala. Como nos comentaba Abraham, estamos muy cerca de llegar a otro dato histórico de un nivel muy bajo del lago de Chapala. Te comento preocupante porque la cantidad de agua que sacamos de Chapala, que viene desde un acueducto, desde Chapala hasta la ciudad de Guadalajara, por cada 10 litros de agua que estamos bombeando, el 40% o más de esa agua no llega a Guadalajara. Entonces es preocupante porque la cantidad de agua que estamos mandando se está perdiendo, un 40% se está perdiendo en fugas, se está perdiendo en tomas clandestinas, y son cuestiones que directamente tiene que atacar el gobierno. O sea, son responsabilidad del gobierno. Y la segunda que te comento que es alarmante es... Si vemos que de 10 litros que estamos sacando del lago de Chapala y realmente solo nos llegan 6, o sea, quiere decir que no estamos utilizando o estamos desperdiciando mucha agua. ¿Sí? En datos que encontré en internet, hablaba de que en Guadalajara gastamos casi el doble de la media internacional de consumo diario humano de agua. Que son 100 litros. Que son 100 litros. En Guadalajara gastamos hasta 200 litros diarios. Entonces también como sociedad tenemos que entender que no podemos gastarnos este líquido vital, que no podemos desperdiciarlo de la manera en que lo estamos haciendo, y tenemos que tomar también acción nosotros y empezar a ahorrarlo. O sea, saber lo que independientemente se construyan más fuentes de abastecimiento, si lo seguimos gastando como lo estamos gastando, en el futuro no va a haber fuentes suficientes para poder abastecer de agua a Guadalajara. Ok, hablamos entonces de las fugas que hay, de los mantenimientos, de lo que se le extrae, de la urbanización, de la sobrepoblación también, de la sobredemanda hacia el lago de Chapala. ¿Ustedes como jóvenes fueron educados para cuidar el agua? Pues yo sí recuerdo que, al menos desde que tengo memoria, ha habido tandeos en la zona metropolitana de Guadalajara. Incluso pues en comerciales aquí mismo en C7 se han anunciado tandeos en la temporada de calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre ha habido, al menos en mi memoria, una conciencia relativamente profunda acerca de que el agua es un recurso bastante limitado, a pesar de que Guadalajara, a diferencia de unas zonas del norte del país donde realmente es un problema bastante agudo, Guadalajara tiene recursos hídricos que no son captados, como los recursos pluviales, donde no hay pozos de captación y la gente no reutiliza, al menos de manera normal, el agua de la precipitación, ¿no? Entonces, pues, algo que siempre a mí me sorprendió, por ejemplo, es el bajo costo del agua. Si uno paga su estimado anual, si bien es bastante barato para personas de clase media, para personas de recursos limitados, debe de ser así de barata. Para las personas que pueden permitirse gastar mucha agua lavando 3 o 4 automóviles o simplemente desperdiciándola, el costo del agua es casi demasiado bajo, al menos para un sector de la población, y eso hace que la población entre en una dinámica en la que no se valora que este es un recurso de valor existencial. Sin agua no hay ciudad. Claro, no por tener el dinero tienes derecho a malgastar el agua, ¿no? Vamos a nuestro primer corte, de regreso seguiremos platicando acerca del pronóstico de el lago de Chapala para el 2012-2014. ¿Cuál es su punto de vista? Lo esperamos, 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central, hablando del pronóstico para Chapala 2014-2016. ¿A usted en su casa o en la escuela le dieron información acerca de la cultura del agua, del uso eficiente del agua, captación de agua, en su casa a lo mejor el consumo, qué hacer? Hay diferentes ecotecnias para ahorrar agua. Recuerdo una, por ejemplo, para el tanque del excusado, si se le pone una botella de 1,5 litros más o menos llena de arena o llena de piedras, ejerce una presión y entonces se gasta menos agua. Cuando se le jale, se gasta menos agua porque es la presión con la que va a jalar. Ahora ya existen excusados que son mucho más modernos y que tienen uso más eficiente del mismo tanque, pero por ejemplo, si usted en su casa todavía tiene un tanque viejito, bueno, puede utilizar esto y va a ver que el ahorro de agua también empieza poquito a poquito, pero es significativo. ¿Qué hace usted para ahorrar agua o cómo considera usted que son sus consumos en cuanto al agua? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Al principio del programa hablábamos que el lago de Chapala se encuentra actualmente a un 40.3.9% de su capacidad. ¿Ustedes consideran, con lo que habíamos hablado en el bloque anterior, estos datos que también la Comisión Estatal del Agua presenta, que el lago de Chapala puede estar en riesgo de entrar en una crisis? Como ya comentaba también Abraham, 45, 55 en el 2002. ¿Ustedes consideran que estaríamos cerca? Pues está lejos el lago Rodrigo. del nivel más bajo, ¿no? En 1955. Y sí viene de una curva de recuperación. No han sido los peores años, sin embargo no ha alcanzado los niveles que alcanzó durante los 70s, 80s, que quién sabe si se puedan volver a recuperar, ¿no? El problema de la capacidad de carga de un ecosistema, como lo puede ser de un lago, es que cuando se llega a estar bajo cierta presión ecológica, es imposible recuperarse a los niveles previos, ¿no? Claro. Pues no sabemos a ciencia cierta, con el histograma desde 1940 hasta la fecha, si va a entrar en una curva irreversible. Lo que sí es un hecho es que sí en la temporada de estiaje bajó un poco más que el promedio y que dependiente de la temporada de lluvias, esta temporada de lluvias, podría entrar en una curva a la baja después de haberse recuperado en subsecuentes años. Ok, estadísticas importantísimas, Sí, ¿no? yo, Abraham. sin duda alguna, creo que sí puede entrar en una crisis por estas mismas estadísticas que estamos viendo, porque a diferencia de los años 40, 50, el ciclo de pérdida, recuperación, entraban otros factores como menor población, cambios climáticos, o no era tan agresivo el factor del clima. Ahora no, ahora tenemos mayor población, tenemos a Chapala, que es el principal o el mayor abastecedor de la zona conurbada de Guadalajara. Tenemos que se dejaron de mucho tiempo de buscar fuentes alternativas de abastecimiento a Guadalajara, y si seguimos por pura lógica perdiendo más de lo que se recupera, sí creo que en 2016 podemos entrar a una crisis, ¿no? Y además de que se dice, la Comisión Estatal del Agua dice que puede estar hasta 1/5 parte de su almacenamiento y su captación, ¿no? Pero dice que además el problema es que en esa captación la calidad y los contaminantes pueden ser mayores y la calidad del agua puede disminuir significativamente, ¿no? Claro, hablando también de la calidad del agua que vamos a tener. Cantidad. Claro. Yo creo que aquí Marcelino. bien importante, antes de definir si estamos o no estamos en una crisis, habría que saber o habría que definirlo, ¿no? Hasta qué porcentaje abajo de agua tenemos para poder nombrar realmente una crisis. Igual el 40% que tiene ahorita el lago, pues para nosotros no es una crisis. Pero no olvidemos que Chapala es un ecosistema y es una fuente de empleo para muchas personas que ahí viven, y es un lugar que depende en mayor parte del dinero que entra en turismo. Entonces también le tenemos que ver por ese lado, ¿no? Y hablando directamente del tema del agua, pues sí, yo lo considero que sí estamos en crisis, y sobre todo por lo que comenta Abraham, estamos sacándole más agua de la que le entra. Históricamente se ha ido recuperando, pero se recupera un año y luego vuelve a bajar. Ahorita creo que estamos 0.5 o 0.05 abajo del nivel del agua del año pasado, y no se ve algún pronóstico que vengan lluvias fuertes o que venga algún fenómeno que nos vaya a ayudar a recuperar el nivel del agua si nosotros no tomamos conciencia y nosotros nos aplicamos a lo que tenemos que hacer. O sea, no nos tenemos que esperar para que el nivel del agua esté en niveles críticos
para asustarnos o para hacer cosas, pero tampoco nos podemos esperar a que de repente por magia llueva muchísimo y se nos recupere el nivel del agua. O sea, tenemos que actuar ya, tanto gobierno como sociedad, y ahora sí que todos nos tenemos que poner las pilas. Yo pienso que se tiene que hacer una transición de la mera administración del lago de Chapala y del abastecimiento de agua de la zona metropolitana, que parecen estar divorciados en veces, a lo que sería un manejo integral de cuenca. El Consejo de la Cuenca Lerma, instalado en el 93, funcionaría como órgano intergubernamental e incluso interestatal para coordinar acciones que incidan de manera positiva en la cuenca. Sin embargo, incluso cuando uno hace una búsqueda de cifras, las cifras están realmente muy fragmentadas. La Comisión Nacional del Agua no tiene cifras de calidad, al menos de este año, y no hay un monitoreo que podría ser relativamente fácil con instrumentos en tiempo real de porcentaje de evaporación, de pérdida y de captación de agua. Y a mí me parece, al menos en mi apreciación, que de lo que han adolecido todos los gobiernos, pues no conozco gobierno estatal o órgano del gobierno federal que tenga un manejo integral de un ecosistema, en donde haya desde veterinarios zootecnistas hasta gente que sepa de saneamiento de cuencas. Especialistas en cuencas, ríos, lagos. Exacto, entonces a mí me parece que es central que sean preeminentes los criterios técnicos, porque cuando priman, por ejemplo, la competencia de recursos entre Guanajuato, entre León, entre Guadalajara, por la presa del Zapotillo que va a abastecer a tal o cual ciudad y que va a quitar o no presión de un lago, ahí es cuando más se dañan los ecosistemas, ¿no? No podemos hacer que primen intereses de pura competencia por recursos, porque más allá de lo político, esto es competencia por recursos a la hora de mantener y manejar integralmente una cuenca. Me parece que eso está completamente ausente. Políticas en las que no se agregue un estudio de impacto ambiental y ya, ¿no? Y en las que se unifiquen problemáticas tan dispares como la urbanización del Bajío, que es preocupante, muy preocupante, vital para la zona metropolitana de Guadalajara, y el nivel del agua del lago de Chapala, por ejemplo. Okay. Ayer con los académicos, un académico de la Universidad Panamericana nos decía, no, pues también lo que tendría que hacerse es un límite poblacional, ¿no? O sea, ya no se puede, ya no puede vivir más gente en la zona metropolitana de Guadalajara porque ya no hay recursos, ya no hay agua para abastecer, ya no hay espacio, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? Que está muy relacionado también con esto de la urbanización. El maestro Manuel Montenegro Fragoso era lo que comentaba. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería también una alternativa? O sea, no centralizar todo en las ciudades, sino que también contemplar que hay otras zonas para vivir y que si una zona ya no da los servicios para abastecer, pues no hay. ¿Y ya no hay espacio para ti? Suena maltusiano, ¿no? Maltusiano. Es muy difícil establecer controles demográficos y poblacionales y ejercerlos con dura fuerza, ¿no? Yo solamente conozco un caso, la República Popular de China, que ha tratado de ejercer controles demográficos sobre su población y que después esto tuvo efectos perniciosos, como que hubo un desbalance entre hombres y mujeres. Así que yo no veo muy realista el establecer límites demográficos, ¿no? Pues sería hasta anticonstitucional, no puedes prohibirle la libertad de movimiento a la gente. Lo que sí habría que respetar serían los usos de suelo y las densidades de suelo de cada municipio. En Bajío no se puede ni debe de urbanizarse, por ejemplo, ¿no? Tiene una densidad muy baja de habitante por hectárea y si hubiera un manejo integral de uso de suelo en la zona metropolitana, evitaríamos problemas de aglomeraciones urbanas que no son sostenibles. Y si no prohibir legalmente, fomentar, ¿no? Otros espacios para que se puedan disparar para efecto de proyección y crecimiento económico y así eficientar y proporcionar los recursos en distintos sitios, ¿no? Nos falta también más cultura del agua. Ya nos habla, por ejemplo, Rodrigo, de los tandeos, el consumo, pero nos falta más cultura del agua, así integral, completita. Sí, hace falta Marcelino. mucha cultura. ¿Cuántos de nosotros no, antes de meternos a bañar en la mañana, abrimos la regadera y nos esperamos un rato a que se caliente y toda esa agua ya se desperdició? ¿Sí? Entonces, una forma muy fácil de poder recuperar o poder darle un reuso de esa agua, pues pones un balde y te esperas a que se llene. Y ya lleno, ya se calentó el agua, esperemos. Lo pones a un lado del excusado. Y si no sacas otro balde. Luego, sí, claro. Pero volviendo al tema, al anterior tema, yo creo que parte de toda la problemática que tenemos es que no tratamos nuestra agua y después del tratamiento hay una parte muy importante que es la reutilización. Te comentaba, si de estos 10 litros que sacamos de Chapala
realmente solo utilizamos 6, y si de esos 6, una parte se va para servicios de manufactura, para empresas, para la industria, y otra parte para riegos de camellones, todo eso, ¿por qué no toda esa cantidad de agua no hay que utilizarla con agua potable? Sí, hay que utilizarla con agua que estemos tratando en plantas de tratamiento, que le estemos dando un reuso y que estemos reutilizando. Y después lo que va a pasar es que en vez de esos 6 litros que vamos a necesitar, se va a disminuir. Y otro tema también muy importante, independientemente de las demás presas o lugares que se estén construyendo, el acueducto Chapala-Guadalajara se necesita cambiar, se necesita construir uno nuevo, se necesita rehabilitarlo, porque es increíble que el 40% del agua que sacamos de Chapala no llega a Guadalajara. Es increíble que se esté perdiendo tanta agua y no se ve un proyecto claro que a futuro nos vaya a resolver esta problemática. Ok. Vamos a nuestro tercer corte. De regreso vamos hablando acciones para evitar una crisis en el lago de Chapala desde sus puntos de vista de juventud. Están con nosotros Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. También nos acompaña Rodrigo Cornejo, miembro de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Y representando Altavoz está con nosotros Marcelino González. Esperamos su comunicación. Estamos hablando del pronóstico para el lago de Chapala 2014-2016. ¿Usted vive cerca del lago de Chapala, en alguna localidad de la ribera de Chapala? Comuníquese con nosotros. Usted es vecino del lago y usted tendrá una opinión muy importante que queremos saber. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos y le agradecemos su sintonía en Estación Central. Estamos hablando de un tema muy importante que es el lago de Chapala, el pronóstico para el 2012, ¿por qué insisto con el 2012? Si ya eso pasó hace 2 años, ¿no? 2014, 2016. Hay quien ha dicho, ¿por qué solamente 2 años? ¿Por qué solamente nos preocupamos por hablar de un pronóstico 2014-2016? Porque esto apenas empieza, ¿no? Y por eso tenemos que empezar a ver estos 2 años que pueden ser críticos, por lo que ya también ustedes han comentado, para después, ¿qué vamos a hacer para evitar que el lago de Chapala se degrade, para evitar que no podamos contar con más agua? Y que cada uno de nosotros, cada habitante, tenemos una responsabilidad muy clara, para empezar, que es cuidar el agua. Los políticos, los gobiernos tienen otra responsabilidad acerca de políticas públicas, acerca de la administración del agua, etcétera, pero todos que convivimos y utilizamos el agua tenemos una responsabilidad. ¿Cómo evitar o qué acciones se proponen o ustedes propondrían para evitar una crisis en el lago de Chapala, considerando lo que ya hemos platicado, de la poca eficiencia, de las fugas, los mantenimientos? No podemos hacer nada con la evaporación, ¿no? Que también es un tema importante en el lago de Chapala. Muchísima agua se evapora por la cantidad de agua y por la dimensión del lago. Pero, ¿qué acciones se pueden proponer para evitar que llegue una crisis al lago de Chapala? Marcelino, Abraham. Bueno, yo Abraham. de las que ya está haciendo el gobierno, una muy clara es la presa del Purgatorio, ¿no? Esta que aprovecharía el agua de la presa del Salto y captaría también por su cuenca propia. Esto le quitaría una carga de aproximadamente 1.6 millones de metros cúbicos por segundo, de los 5.6 que descarga Chapala, ¿no? Otra de las propuestas, controvertida o no, es la presa del Zapotillo, que en complemento con la presa del Purgatorio, sustituirían en un momento dado los 5.6 millones de metros cúbicos por segundo, que es lo que le descargan a Chapala, ¿no? Hay que, bueno, estas son 2 acciones de gobierno, ¿no? Pero hay que primero también ver cómo podemos ayudar para que Chapala se recupere, ¿no? Hablábamos de un acueducto que en los proyectos se hizo en 1990 y está establecido que tiene una vida útil de 25 años. Por lo tanto, el año que viene, ese acueducto ya va a estar caducando. Si no está obsoleto, esto va por las fugas a la calidad del agua, y los contaminantes que puedan de ahí derivarse. Esas son las cosas que está haciendo el gobierno. Como sociedad, ¿qué podemos hacer?
reeducarnos, ¿no? Ser enfáticos porque realmente sí, yo siento que hemos recibido una educación muy básica sobre el cuidado del agua, pero no hemos sabido eficientar, tratar y darle otro uso al agua que consumimos, ¿no? Quizá nada más nos han dicho, cuida el agua potable, ¿no? Pero ¿qué otro uso le puedes dar a esa agua que ya utilizaste? Okay. Conocer el agua, cómo la estamos sacando, si estamos utilizándola y cómo sale, si es agua negra, si es agua gris y qué hay que hacerle. Rodrigo. Pues primero, del lado gubernamental se tienen que orquestar acciones, primero, mucho más agresivas contra quienes contaminen las cuencas, ¿no? El contaminar una cuenca la puede hacer inviable por años y años, y los metales pesados son notablemente difíciles de purgar de una cuenca, ¿no? Entonces, cualquier empresa privada, aquí también entra la iniciativa privada y agentes privados, cualquier empresa privada o individuo que contamine alguna cuenca tiene que ser duramente castigado, no solamente de manera económica, sino de manera ejemplar, para que esto funcione como un incentivo para que nadie más vuelva a hacerlo. La razón por la que muchas empresas descargan sus desechos en los ríos o en las afluentes más pequeñas a lo largo de toda la cuenca y también en la zona metropolitana es porque es más barato hacerlo que deshacerse ecológica y responsablemente de desechos que son incluso tóxicos, ¿no? Podrían en altas concentraciones matar a un ser humano o a un ser vivo, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene que ser ejemplificado. Un delito ambiental es como un delito. El hecho de que simplemente contaminar no sea percibido como un delito grave o que tenga consecuencias ahí sí, en la sociedad y en el gobierno, no lo hace menos grave, ¿no? Es un atentado directo contra la manera de sustento de las personas que se viven de esa cuenca, ¿no? En segundo lugar, se tiene que orquestar políticas públicas que entiendan que para tapar un hoyo no hay que abrir otro. El efecto ambiental de la presa del Zapotillo con una cortina de 105 metros, inundando pueblos y posiblemente anegando zonas que no deberían de ser anegadas, en violación de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aceptable. Entonces, no vamos a arruinar una cuenca o a arruinar una zona ecológica por abastecer de agua a una ciudad, ¿no? Entonces, tenemos que estar en la misma sintonía todos, que no podemos arruinar a los pobladores de una zona por darle primacía a los pobladores urbanos de otra zona. Y que los grupos vulnerables que tienen el acceso limitado al agua son especialmente importantes. El hecho de que nosotros tengamos el lujo de desperdiciar el agua no significa que haya que cobrarla ni más caro para todos, ni limitar el acceso a todos por igual. Entonces tiene que haber políticas asimétricas que atiendan las carencias sistemáticas y crónicas de gente que tiene muy difícil acceso al agua, y que esto viene de la mano con difícil acceso a sanidad, por ejemplo, ¿no? Y a enfermedades. Y tercero, sí tiene que haber un cambio de paradigma en los ciudadanos. No podemos seguir regando las banquetas. Eso es vergonzoso e inaceptable. Ok. Marcelino. Regando las banquetas y digo, ¿quién de nosotros no nos ha tocado que vas a la pura hora del día, a las 12, 1 de la tarde, y te topas en un camellón a las pipas de los ayuntamientos regando los camellones? O sea, cuando realmente eso no debería de ser. O sea, no debería ser ni por la hora, y no debería de ser porque se pierde muchísima agua en la forma tradicional que están regando los camellones, ¿no? Como ya lo comentaban, es importante una nueva legislación. Es importante que las instancias gubernamentales que están encargadas de que se cumplan los reglamentos, que se cumplan los lineamientos, que ejerzan el poder, o que estén bien facultadas para poder tomar acción, ¿sí? Vemos muchas empresas que actualmente están tratando su agua, que actualmente le están dando reuso, pero no hay ningún estímulo, no hay ningún apoyo por parte del gobierno. Vemos también muchas empresas que no están tratando sus aguas y que le están tirando tal cual. El impacto que genera al medio ambiente puede llegar a ser hasta irreversible. Vemos también mucha falta de cultura en los particulares. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Es cultura. Nos hace falta mucha cultura, nos hace falta acción y compromiso del gobierno para poder, no solo el purgatorio, sino que hagan un nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara, donde se pueda monitorear, o con tecnologías más avanzadas. Hace 25 años la tecnología no era la que es hoy en día. Y podemos hacer un acueducto más eficiente, que sea más económico bombear el agua, que no tenga fugas, ¿sí? Y que todo el agua que se saca de Chapala, que llegue a Guadalajara. Y otra, el agua que llega a Guadalajara, que realmente sea el agua que estamos mandando a todas las casas, ¿no? Porque también hay muchas pérdidas y muchas fugas en el sistema actual de tubería de Guadalajara. Por viejo. Por viejo, sí.
Y eso viene de la mano con los grandes defectos de los que adolece el organismo que administra la distribución de agua en la zona metropolitana. El CIAPA fue utilizado desde como caja chica hasta como para colocar amigos y compadres, ¿no? Esto es completamente inaceptable. Se están jugando el futuro de la ciudad y a mí no me parece que haya habido una vigorosa desburocratización y una retecnificación del CIAPA. El CIAPA debe ser un organismo de cooperación intermunicipal eminentemente técnico y su presidente o la persona que funge como el funcionario que emite los criterios debería de ser o un biólogo o una persona en manejo en cuencas. No debería de ser un político ni un burócrata, en primer lugar. Y en segundo, la racionalización del agua no va a venir solamente de un cambio de cultura. El cambio no está, en este caso, en uno mismo. Si no se racionaliza el uso de las tuberías, si no se racionalizan con horarios y monitoreos en tiempo real la distribución del agua en Guadalajara, y no comenzamos ayer el sistema de captación de agua pluvial, nos vamos a morir de sed en 2020. Y probablemente la situación no sea muy alarmante para muchos, pero si hacemos memoria de los últimos 15 años, Guadalajara sí es una ciudad más seca que antes. Y eso es innegable. El clima ha cambiado, ¿no? Y ya con eso tenemos una idea. Vamos a nuestro último corte para de regreso entrar a las conclusiones, algo de calidad del agua. Y no hemos hablado de la agricultura también, los pesticidas, la agricultura que hay alrededor del agua de Chapala, los pesticidas que le abonan a una calidad del agua de dudosa calidad. Valga la redundancia. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando del pronóstico para el lago de Chapala, así que comuníquese con nosotros. Esta es la mesa de jóvenes, nos falta usted. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 46 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ya hemos llegado al último bloque aquí en Estación Central, hablando del pronóstico para el lago de Chapala 2014-2016. Esta mesa está conformada por jóvenes. Les recuerdo que están con nosotros Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. También nos acompaña Rodrigo Cornejo, miembro de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Y Marcelino González, representando esta tarde a Altavoz. Esperamos su comunicación. ¿Usted qué haría si empieza a escuchar en las noticias, lee en el periódico que el lago de Chapala está en crisis? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que a usted le preocuparía? ¿La crisis que puede llegar a generar? Eso preguntábamos ayer. ¿La crisis que puede llegar a generar la crisis del lago de Chapala? ¿O más bien le preocuparía antes cómo evitar llegar a una crisis? 3030-5307 y 01800-087-8807. Les recuerdo que en Twitter estamos como @C7-EstCentral. El tema de la agricultura está muy relacionado con el agua de Chapala, hay muchos productores, hay áreas de siembra, pero también la siembra, ¿de qué manera está regulada, no? Con pesticidas que tienen químicos que dañan el agua, que se va para allá. ¿Qué opinan? También es un punto importante la agricultura. Ya hablamos del consumo en las ciudades, ya hablamos de políticas, pero la agricultura también abona a la calidad del lago de Chapala. ¿Puntos de vista? Pues la agricultura también, bueno, vuelvo a este concepto, ¿no? Capacidad de carga de un ecosistema. La capacidad de carga de una zona en donde se practica la agricultura topa, sobre todo con la agricultura de temporal. La única manera en la que podemos producir de manera tan agresiva y demandante los alimentos que el mercado nacional e internacional nos pide, entre comillas, es con agricultura de irrigación. Y este sistema de agricultura intensiva también nos exige el no ser vulnerables a las plagas. Entonces yo no sé si nosotros, es deseable por supuesto, podríamos hacer la transición de una agricultura a riego de temporal de nuevo y en donde no se utilizaran tantos pesticidas. Sin embargo, si bien yo lo recomendaría y para mí es recomendable y aceptable, lo veo muy poco probable, ¿no? Primero, los pocos márgenes de ganancia para los agricultores, que de por sí ya son paupérrimos por la mediación. Y segundo, porque los cultivos y sus rendimientos tienen que ir siempre para arriba. No se pueden mantener fijos, o al menos esta es la ideología bajo la cual se cultiva. Y hablando de esto, de todo lo que se produce, pues también hay estadísticas de que todo lo que se produce también hay un desperdicio enorme, ¿no? Y no solo a nivel mundial, el desperdicio de productos, porque no pasan el control de calidad, porque no están de tal tamaño, porque no están bonitos, porque no me lo aceptan en el mercado.
lado. Dicen que también la cantidad de alimento que se desperdicia, o de producto que se desperdicia, pues es también directamente proporcional a lo que se produce. Imagínense, si no desperdiciáramos o si no se tirara tanto alimento desde su producción, a lo mejor no tendríamos que producir tanto, ¿no? Y sería menos presión también. Sí, es por ¿verdad? esta competencia desmedida, ¿no? Es decir, tengo que aplicar cierto pesticida o cierto químico para poder generar productos que me lleven a mí a tener ganancias, ¿no? A estar en esa competencia. Es complicado porque si vuelves al riego de temporal, digo, puede ser lo ideal, ¿no? Pues si vuelves al riego de temporal, entrada la cantidad de producción se te va a bajar, ¿no? Quizá es menor y es más limpia y no contaminas el agua, pero habrá que preguntarle a qué agricultor pudiera operar bajo estas características, ¿no? Es una cuestión totalmente de conciencia. Sí, en la actualidad es muy complicado, ¿no? Todo el tema de la agricultura, por la cuestión de que si se te pegó una plaga, que si te pegó una helada, que si cualquier cosa. Entonces, este ritmo tan acelerado de producción nos ha llevado, o ha llevado a muchos agricultores, como lo comentábamos hace rato, a no importarles lo que va a pasar después, sino que en ese momento tengan todo su producto, toda su producción, y la puedan sacar y la saquen rápido, sin importar la cantidad de pesticidas, la cantidad de abonos químicos que le tengan que poner a estos productos para poderlos producir. Pero es bien importante lo que comentábamos, la eficiencia, ¿sí? Utilizar los recursos que necesitemos, no usar más, cuidarlos, porque estamos llegando a un punto en el que nos vamos a acabar absolutamente todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de un consumo desmedido, un consumo muy, muy fuerte, que no podemos seguir así. O sea, el Guadalajara no nos va a dar, México no nos va a dar y por consecuencia el mundo no nos va a dar. Tenemos que desacelerar un poco el ritmo de vida que llevamos todos, tomar conciencia en nuestros actos que hacemos hoy, lo que nos va a repercutir mañana. ¿Sí? Y pues sería bastante deseable, al menos, tratar de repensar el modelo de agricultura y completamente repensar el hídrico, ¿no? Porque la alternativa tampoco está en los países desarrollados. Parte de esta competencia de la que hablaban es por la apertura de mercados, ¿no? El área del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y cuando incluso si tratásemos de competir con los productos europeos, estos clasificados como bio o biológicamente adecuados, sin pesticidas, sin estrés para las vacas, etcétera, tendríamos que preguntarnos qué cantidad de subsidios dedican los Estados Unidos y Europa a sus sectores de agricultura como para poder tener estas cotas de producción. México no puede competir en la agricultura, al menos en las condiciones en las que estamos, con macrosubsidios, ¿no? Parte importantísima del presupuesto de la Unión Europea es subsidios a la agricultura. Y en Estados Unidos el agribusiness es incluso más rentable, frontal y agresivo a la hora de conseguir ventajas fiscales y subsidios, ¿no? Aterrizándolo a lo del agua, si nosotros nos metemos en esta lógica y en esta dinámica de querer seguir compitiendo y con este mismo modelo vamos a ponerle una presión inaceptable a los recursos hídricos y no podemos tratar de alcanzar estos modelos insostenibles de países desarrollados que subsidian a rajatabla sus sectores de agricultura. Tenemos que repensar un modelo autóctono y puede sonar nacionalista, pero netamente mexicano, que tome en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas que hay en la zona del Bajío, en Michoacán, en el centro del país y sobre todo la agricultura intensiva en el norte del país. Y aterrizándolo en Guadalajara, tenemos que cuidar de la cuenca del Lerma, que también es parte de lo que producen tantos alimentos, ¿no? Claro. Entonces, Jalisco depende de eso y es en el interés de esta ciudad y de este estado repensar ese modelo hídrico y de agricultura. Hay estadísticas de cuánta agua se necesita para que tú te comas un bistec o una hamburguesa, ¿no? Sí. Y son cantidades que cuando comemos no reparamos en cuánta agua se necesitó, pero los alimentos llevan mucha agua, ¿no? Para su producción. Jóvenes, pues entramos al tema de las conclusiones acerca del pronóstico para el lago de Chapala 2014-2016. La palabra con la que inició Abraham Arce para definir el pronóstico del lago de Chapala 2014-2016 fue muy preocupante. Tus conclusiones, por favor, Abraham. Para el tema de Chapala, tener en cuenta que el ciclo de pérdida y recuperación ya no es el mismo que hace años
y sin embargo tenemos las estadísticas iguales de pérdidas, la tendencia hacia seguir perdiendo y no recuperar. Los gobiernos buscar alternativas de abastecimiento que puedan ayudar a Chapala, pero no solo eso, sino también castigar a quien contamine el agua, castigar a quien no cuide el agua, racionalizar o educar o concientizar a la ciudadanía en general con políticas públicas para que se use eficientemente el agua y como ciudadanos tomar conciencia, ¿no? Creo que a todos nos cuesta y nos costará trabajo tomar conciencia, pero si no lo hacemos, se nos va a acabar el agua. Algún día se nos va a acabar el agua. Hay quien dice, no, el agua no se va a acabar nunca. Bueno, el agua salada, pero ¿cuánto nos va a costar? No, el agua dulce. Pues habría que tomar, por ejemplo, en cuenta una administración multifactorial del lago de Chapala, solamente si nos ciñéramos al lago de Chapala. Este lago es parte de una cuenca, que esta cuenca es la más importante del país, esta cuenca abastece más de un estado y aparte tiene que ver con recursos tanto de agricultura como con biodiversidad y con regulación del clima de la zona metropolitana y zonas aledañas. Si no... Y esta estrategia multifactorial, aquí sí vale la pena decirlo, no es solamente ni mayoritariamente responsabilidad de los ciudadanos. Nosotros debemos de presionar para que esto cambie, pero esto tiene que venir orquestado de la CEMADET y del gobierno federal y del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala, en donde si no se hacen esos cambios de la estructura de los organismos que gestionan las cuencas hacia abajo, podrá haber todo el cambio de cultura individual que nosotros querramos, pero la cuenca va a estar arruinada de todas formas. Así que es impostergable el cambiar la lógica economicista, burocrático, gubernamental, de que vamos a administrar el agua con números en un Excel. Eso no va a suceder. Eso tiene que ser hecho dándose cuenta de que en México no hay mucha agua, en este país no hay mucha agua, no es un país rico en recursos fluviales. Y en segundo lugar, es un recurso en el que se basa la civilización. Nosotros no podemos existir sin agua potable, así de sencillo. Y nos tiene que caber eso en la cabeza. Y pienso que eso no está en el centro de la discusión muchas veces. No es un lago, no es turismo, es agua y de eso depende la vida de la gente. Ok, gracias Rodrigo. Marcelina, tus conclusiones. Tú iniciaste hablando de preocupante y alarmante. Preocupante y alarmante por el ritmo que le estamos sustrayendo agua al lago. Es un ritmo muy rápido, estamos aceleradamente, nos lo vamos a acabar. Como estamos, la cantidad de agua que le está entrando es muchísimo menor a la cantidad de agua que le estamos sacando. Y otra, ya en la ciudad, ya el agua en la ciudad, el promedio, como te comentaba, estamos al doble del promedio internacional de consumo de agua. Y eso que al día de hoy, a muchas colonias en la ciudad o en la zona metropolitana de Guadalajara, sigue sin llegarles agua. Entonces, habría que ver cómo estamos ahí, ¿no? O sea, no les llega a todos y a los que les llega, están gastando el doble. Ese sería un punto. La eficientización de todo este sistema desde Chapala hasta Guadalajara y las redes en Guadalajara. Y otro tema, la cuestión de la calidad. Habrá que ver desde donde nace el río, cómo va viniendo el agua, ¿sí? Cómo la calidad en la que viene, diferentes puntos, cómo nos le están entregando las personas, por así decirlo, de la cuenca, la parte superior de la cuenca, cómo llega el agua a Chapala, cómo está el agua en Chapala y cómo va haciendo su recorrido en cuestión de calidad el agua en Guadalajara. No es posible, también la calidad de agua que tenemos en Guadalajara no es la mejor. Entonces es muy importante una Secretaría de Medio Ambiente que esté muy activa en estos temas, una Comisión Estatal del Agua que tenga mano dura contra las personas que estén contaminando, con la cuestión de no estar desperdiciando tanto el agua, de no tener tantas pérdidas. ¿Sí? Yo creo como conclusión, dos muy breves. La primera, acción dura y concreta de parte del gobierno, y la segunda, concientización o crear cultura por parte de los ciudadanos, ¿no? Para no estar desperdiciando tanto el agua. Ok. Muchas gracias por haber venido y bueno, creo que se haga o no se haga políticas públicas o se haga uso eficiente, creo que la parte que nos corresponde como ciudadanos, en cortito, es valioso, ¿no? No podemos, tenemos que cambiar, como decías, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que generar también cultura del agua. Y si no nos llega la educación, ser proactivos, ¿no? Investigar.
acciones. Muchas gracias por venir. Abraham, gracias. Gracias, Begoña. Como Buenas tardes, un siempre. placer. Igualmente, gracias. Rodrigo, bienvenido como siempre. Gracias, y quería Gracias. hacerles una cortita invitación. Por el favor. día de hoy, la ley de reforma en telecomunicaciones, la ley secundaria, se está discutiendo y nos gustaría invitarlos a la marcha contra el silencio, que tendrá lugar el 1 de mayo a las 6 p.m. Saldremos de Avenida Chapultepec. Si buscan a partir de las 7 p.m. el día de hoy el hashtag en Twitter Marcha contra el Silencio, podrán encontrar los detalles ahí. Eso es de parte del movimiento Yo Soy 132. La marcha es el 1 de mayo. El 1 de mayo, así Muy es. bien. Gracias, Rodrigo. Gracias, Marcelino, por venir a Estación Central. No, muchas gracias por la invitación y espero vernos por aquí. Mucho gusto, compañeros. Bienvenido, gracias. Gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.